21:05. Buenas noches. Salud, vacunación específicamente, empleo e inseguridad son los temas que más preocupan a los ecuatorianos y son aquellos en que más se ha concentrado Guillermo Lasso en la fase final de su campaña, pero con algunas propuestas que no estaban en el plan original. Por ejemplo, en salud, vacunar a 9 millones de personas en 100 días. En empleo, ya no un salario básico de 400, sino de 500. Y en inseguridad, mano de hierro. Mano de hierro. ¿Cómo? ¿Con qué sustento? ¿Por qué motivos? ¿Y de qué manera piensa enfrentar otros problemas de menor urgencia, pero quizá mayor importancia, que afectan a los ecuatorianos? Es lo que trataremos en la próxima hora, para que ustedes tomen una correcta decisión. Este es Vera, a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera, a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, 21:07. Dirijo este espacio de opinión con crítica e independencia para abordar solo temas y protagonistas capaces de mejorar nuestras vidas. Convencido de que el modelo de democracia republicana, guiado por la economía social de mercado, ha probado en los hechos ser la vía más segura hacia lo que la mayoría aspira: progreso, pero en libertad. Avanzar sin prosperar es ser libres para morir nomás. Y prosperidad sin libertad es sobrevivir cómodos sin decidir. Hoy es jueves 4 de febrero del 2021. Les reitero que estamos en vivo y son las 21:08. Carla. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto compartir con ustedes nuestro programa. Y más cuando a pocas horas del llamado silencio electoral, que de paso muy pocos lo acatan, tenemos un invitado determinante para poder elegir entre el progreso o regreso. Es por eso que hemos llamado al tema de hoy Lasso, alternativa democrática. Y respecto a esa alternativa democrática, nos vamos a concentrar, o por lo menos yo, en los 3 puntos que enumeré, pero tocar también otros que son cruciales en este momento. Por ejemplo, la forma en que le dio un giro al acuerdo inicial con el PCC y que de repente abre el abanico hacia una unidad nacional con quienes inclusive tuvo diferencias. O no le dio la mano al uno y el otro lo calumnió. ¿Vale la pena ese tipo de renunciamientos a cambio de un gobierno como el que plantea? Otra cosa más respecto a Yacu Pérez, quien según las mediciones va tercero, y una respuesta que él también dio. En fin, esas 2 cosas, como decimos en comunicación, a mí me hacen ruido. Entonces empezaré por allí, pero hay otros elementos adicionales, Carla. Esta noche les ofrecemos un informe de lo que fue el cierre de campaña en Guayaquil de nuestro invitado y sus aliados Jaime Nebot y Cintia Viteri. Así como a lo largo de la nota tendremos varios conceptos que deseamos cuestionar a nuestro invitado Guillermo Lasso, el único invitado que tenemos el día de hoy. Y el último también. Yo no invito a este espacio en vivo, peor en estas circunstancias, a quienes tienen un discurso que no vale la pena oír o a quienes simplemente no quieren venir. Bienvenido, señor Lasso, y gracias por aceptar la invitación, especialmente un día tan crucial y agotador. Empecemos con su balance de cómo concluye la campaña y en qué posición concluye usted. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. La campaña ha sido extraordinaria. He recorrido todo el Ecuador, la costa, la sierra, la Amazonía. He llegado a todos los rincones del país y en todos hay esa emoción por lograr un cambio en el Ecuador, un cambio para vivir en democracia, con libertad, lograr la prosperidad en un país de oportunidades para todos los ecuatorianos. No tengo dudas de que el día domingo 7 de febrero en las urnas se va a reflejar esa emoción votando por el cambio, que es la opción que tiene el Ecuador para encarar el futuro y no regresar al pasado. Porque nos dicen, no tengo dudas de que el domingo 17 entro a la segunda vuelta o hay segunda vuelta. Mire, Carlos, lo importante es que vamos a ganar.
el 7 de febrero y el 11 de abril. El 11 de abril en segunda vuelta. No tengo ningún problema en encarar una segunda etapa de la campaña presidencial. El empate es que vamos a ganar, pero no entrando primero en primera. Bueno, lo que vamos es a gobernar a partir del 24 de mayo del 21, que es lo importante, para lograr este cambio que hemos prometido a los ecuatorianos. ¿No le cree entonces a su encuestador favorito? Mire, yo no tengo encuestadores favoritos. ¿Qué datos qué es? No, yo creo que las encuestas son una herramienta de trabajo para poder afinar una estrategia. Las elecciones no se ganan en una encuesta. Las elecciones se ganan el día de las votaciones, el 7 de febrero, donde nosotros las vamos a ganar. Y siempre en las dos campañas anteriores, en el fin de semana, aquel grupo llamado indecisos toman una opción por el futuro. Para eso es también esta entrevista, para que cada vez sean menos los que dejan que otros decidan por ellos. Pero lo abordaremos la entrevista con Guillermo Lasso con una serie de elementos. Carla, ¿cuáles son? Bueno, vamos a tener el informe justamente desde Guayaquil del cierre de la campaña, cómo fue el recibimiento, qué es lo que pasó, cómo la gente lo ha tomado el día de hoy. Y vamos a tener también a lo largo del programa respuestas sobre aquellos temas importantísimos en el cierre de campaña, Carlos. Empecemos entonces con el cierre. Sí, me parece ¿Estábamos muy bien. hablando de eso? ¿De imágenes? Miren, esto es aproximadamente 4 de la tarde, Avenida 9 de Octubre, cuando no era la concentración mayor y recién llegaban. En este mismo lugar, el alcalde de Guayaquil, ex-alcalde, puso 315.000 personas la última vez, 250.000 antes, 200.000 ahora. Y la caravana que duró hasta las 7 de la noche, cuando Guillermo Lasso tuvo que hacer una pausa para venir acá, y Jaime Nebot y Cintia Viteri proseguían por todo Guayaquil, fue mucho más grande que lo que podemos mostrar allí. Pero entremos en agenda. Le digo a usted de una declaración reciente a Anderson Boscan esto respecto a esa alianza con los socialcristianos que proyecta más allá. Veamos. El acuerdo electoral suscrito por Creo y el Partido Social Cristiano ha funcionado y ha funcionado muy bien, y no creo cometer una infidencia al decirle que tan pronto el Consejo Nacional Electoral reconozca nuestra victoria como presidente de la República, yo le voy a proponer a Jaime Nebot que con la transparencia con la que él actúa y con la que yo actúo, empecemos a hablar de un acuerdo de gobernabilidad para actuar juntos en Asamblea Nacional y también para actuar juntos con el Partido Social Cristiano y Creo en el gobierno nacional. Y sin cerrar la puerta a ninguna otra opción de pensamiento político del Ecuador que quiera formar parte de un gobierno de unidad. Y la declaración fue más allá. Dijo que en esa unidad eran bienvenidos Yacu Pérez, César Montúfar, Isidro Romero, Pedro Freile y este señor que dice que los escopolaminaron, entre otros. ¿Por qué abrió el abanico tanto? Porque el país requiere unidad, Carlos. No vamos a poder salir de esta triple o cuádruple crisis económica, sanitaria, moral, de inseguridad, simplemente pensando que uno gana las elecciones y tiene derecho a gobernar solo. ¿Unidad no. con quienes lo calumniaron también? Mire, ¿Con César Montúfar? mire, cuando uno piensa en el Ecuador, tiene que hacerlo por encima de desafectos personales o afectos personales. Lo importante son los 17 millones de ecuatorianos. Unidad con que le dijo un muchachito malcriado que no me quiso saludar. Pero eso es una ridiculez, Carlos. No podemos someter el futuro de un país a semejante sensibilidad. Tenemos que pensar en un gobierno de unidad nacional. Es el momento para salir de esta crisis y no dejar que los del pasado, aquellos que representan a gente corrupta, sentenciada, que esté en la cárcel o fugado, pretenda venir por más. Fue usted más allá. La vez anterior, o cuando entrevisté a Nebot sobre esta alianza, él dijo que no querían y no iban a ser parte del gobierno. Que si ustedes estaban en la línea convenida, les darían un gran apoyo y que si no, serían los primeros en criticarlo. ¿Qué le ha respondido? Eso es lo correcto, pues esa es la posición política correcta. Pero con eso que si vas por el quiere camino, marcar ahora. No. Yo lo que he hablado y se lo ratifico aquí, que tan pronto el Consejo Nacional Electoral reconozca nuestra victoria y yo ya sea presidente electo, hablaré con Jaime Nebot. No, ya lo anunció usted. Ya lo anuncié y se lo ratifico ahora. ¿Cuál es el propósito? Si él dijo que no quieren ser parte del gobierno. Bueno, pero tendré que convencerlo. No, a él no.
Pero a la militancia social cristiana sí. Sí, por supuesto que sí, pero vea, Carlos, este acuerdo electoral ha funcionado y ha funcionado muy bien. Y la constancia de aquello es el apoteósico cierre en Guayaquil el día de hoy. La descripción es correcta. Mire, yo nunca he vivido un evento político tan importante y tan emocionante como el del día de hoy, organizado por Jaime Nebot, por el Partido Social Cristiano, con el apoyo de Creo y contando con la espontaneidad, no de guayaquileños solamente, de ecuatorianos, porque en todo el largo recorrido de 4 horas han estado de la Amazonía, de Loja, de Riobamba, del Oro, de Quito. Es decir, así lo vi. Una cosa más sobre esto de la ampliación de la alianza. Yo le veo lógica por otro sentido. Muchos socialcristianos han dicho, ¿qué es esto de sacarnos la madre por Guillermo Lasso si no vamos a ser parte del gobierno? Ah, pero él sí va a ser presidente. No, tenemos derecho a participar y ese mensaje suyo es un reconocimiento a ese derecho. Ah, que Nebot no quiere estar. Bueno, que no esté Nebot, pues nosotros queremos estar. No, bueno, pero Nebot es el líder del Partido Social Cristiano, es un político con gran experiencia y yo necesito del apoyo de Jaime Nebot para gobernar porque él tiene capacidad, tiene experiencia y estoy seguro que vamos a llegar a un acuerdo de gobernabilidad entre, creo, el Partido Social Cristiano sin cerrarle la puerta a nadie que quiera participar. Mire, usted fue más allá. Se refirió a Yacu Pérez sobre esta apertura en estos términos en esa entrevista con Anderson Buscán. Es más, Anderson le iba a preguntar algo. Usted dijo, pues un ratito, déjame añadirle esto, ven. Guillermo, hablemos de seguridad. Usted interrumpió su campaña y su... Perdóneme un instante antes de hablar de seguridad. Solo termino el tema de Yacu Pérez. Quiero hacer una declaración muy enfática que le puede sorprender a usted. En el mundo de Dios todo puede pasar en el último momento. Si Yacu Pérez pasa la segunda vuelta, téngalo por seguro. Desde hoy declaro mi apoyo a Yacu Pérez. ¿Y eso? Eso es una expresión muy clara. Jamás apoyaré a quienes negocian con terroristas en el exterior, reciben dinero de terroristas para su campaña, aquellos del pasado que han violado los derechos civiles de los ecuatorianos, la libertad de expresión, la libertad de empresa, han perseguido a gente inocente, han destruido la vida de muchos ecuatorianos, policías, militares, periodistas. Jamás los apoyaré. Jamás. ¿Pero sabe cuál es la otra lectura ahí? Sí, dígamela. Lasso no está seguro de pasar a segunda vuelta. No. ¿Y ya está curándose en salud? Mire, no, porque lo que digo ahí no es solo lo que dije. Dije claramente en la entrevista con La Posta que vamos a ganar. Muy valioso, dijo, y que inclusive si usted gana, le gustaría que colabore, aporte algún término, sí. Bueno, pero mire, Carlos... Pero si va a ganar, ¿para qué tiene que decir que si en segunda vuelta sale el otro yo lo apoyo? Es una expresión de humildad. Probablemente no es común en política, pero yo quiero construir unidad en el Ecuador. Solo no voy a poder sin el apoyo de todos los ecuatorianos, de todos. Y tenemos que reconocer el valor de cada uno y no concentrarnos en sus defectos, en sus debilidades. Unidad respetando la diversidad. Ciertamente no es común. Yo que tengo 45 años cubriendo política, me sorprende. Y poco la creo. Bueno, porque no soy común, pues, Carlos. No es, así como la otra que dijo hace pocos instantes. ¿Cuál? A mí el pensamiento que se me venía es, hay que tragarse su dignidad a veces para ser presidente de la República. No, pero no exageremos, pues. Nadie ha tocado mi dignidad en lo absoluto. Así que no exageremos y no nos pongamos tan sensibles porque tenemos que trabajar. Mire, Carlos, hay algo que yo he notado en esta campaña y se lo dije en la entrevista anterior. Ya la gente no solo quiere empleo. Lo que nos dice es que tiene hambre, que no ha comido 3 días. Me señalan a su bebé, no ha tomado un biberón. Por lo tanto, si ese es el problema hoy del Ecuador, el resto no tiene importancia. De eso hablaremos más adelante. Tenemos que ir aquí a la primera pausa y darle paso a Carla. Claro. Cuando volvamos, vamos a conocer de parte de Guillermo Lasso cómo piensa generar 2 millones de empleo. También la forma de vacunar a 9 millones de personas en 100 días como lo ha ofrecido. Y quiero recordarles, no votar este 7 de febrero es permitir que otros escojan más que un presidente, un destino. Y lo van a hacer por usted, Carlos. Recordemos que estamos en vivo, son las 21:20 y que el COVID mata al 1% si se contagia y no se cuida.
Un régimen como el de Venezuela, miles más, y a 450.000 ecuatorianos los mandó acá, y a 5 millones venezolanos, a 5 millones fuera de su país. Seguimos con Vera a su manera. Estamos en vivo, son las 21:26. Gracias de verdad por los enormes reportes de sintonía de varias partes. Facebook Live transmite también lo que hace TC, lo tendrá después Gamavisión en Facebook. Y hay una cantidad de medios que se han enlazado que no puedo enunciar porque se me acaba el tiempo el programa. Muy reconocido. Empleo. Dice el plan de gobierno de Guillermo Lasso, nuestra propuesta tiene el objetivo de generar al menos 1 millón de empleos productivos. ¿Por qué subió la oferta a 2 millones después? Porque la crisis exige esa decisión. Se han perdido por la pandemia en el año 2020 700.000 empleos en el Ecuador. Y 1.300.000 es la pérdida de los últimos 14 años por malas políticas económicas del gobierno anterior y del actual. Por lo tanto, tenemos que elevar la vara para poder responder a la necesidad de los ecuatorianos. No podemos simplemente decir esto es lo que yo puedo hacer. No, en ese caso mejor no te presentes. Tenemos que hacer lo que requiere el pueblo ecuatoriano y es empleo. Empleo para la mujer ecuatoriana, empleo para los jóvenes ecuatorianos, empleo para todos, inclusive para los adultos mayores. Ni tampoco mayores. Se puede decir falta más empleo, les ofrezco más empleo. ¿Cuál es la clave para generar en su periodo 2 millones de empleo? Le voy a contar. Un empleo demanda una inversión de alrededor de $15.000 para generar un empleo. Durante los 4 años de gobierno vamos a provocar un shock de inversión, generando confianza por al menos $30.000 millones adicionales a la inversión regular del Ecuador. Eso implica... ¿Qué es más o menos cuánto? Cerca de 20.000 millones en un periodo de 4 años de gobierno. Aproximadamente. Yo tengo solamente No el dato de lo que ha sido la inversión extranjera directa, que ha sido bajísima. Sí, Solo llegó a 1.700 millones en un año. No, que un año 1.700 sería buenísimo, no más de 400 millones de dólares. Pero cuando hablo de inversión, no solo hablo de inversión extranjera, sino el proceso de inversión local también. Ya, fíjese pero que importante es ver cómo llega a esa meta. Pero claro que sí. Hay un sentido y hay una base. A ver, yo le puedo contar a usted... que doblo la oferta porque hace falta. No, bueno, pero es que los 700.000 perdidos por la pandemia, en cierto modo, son relativamente más fácil de recuperarlos a través del rebote de la economía que requiere un elemento fundamental, la vacunación. Vamos a ir a eso enseguida. Antes lo otro de empleo. Le dije yo al principio que me sorprendió cómo usted le puso este elemento que no estaba en su plan de gobierno inicial. Es lo que tiene que ver con el salario básico. Y hemos planteado en estricta justicia social el incremento del salario básico hasta $500. Tengo claro que no es de golpe, que es a lo largo de 4 años. Algunos creen, o ya se pusieron a hacer cálculos, 6% cada año se llega al 24-25%. Pues ¿sabe quién saltó enseguida? Algunos del sector empresarial. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Eso va a aumentar los costos de producción? Bruno Leone, por ejemplo, en un chat, y quien le respondió enseguida fue Rodolfo Vaquerizo Blum, diciendo que ese es el problema, y comparto la visión de Rodolfo, de algunos empresarios que también disminuyó un poco su rentabilidad, relinchan. Pongamos en contexto la propuesta. En primer lugar, yo pretendo ser presidente de los 17 millones de ecuatorianos. Yo no voy a ser el presidente de los empresarios. En los 17 millones, sí, están los empresarios, pero yo responderé al interés común de 17 millones de ecuatorianos. En primer lugar. En segundo lugar, yo he hablado de crecimiento económico y justicia social. Crecimiento económico lo vamos a lograr eliminando el impuesto a la salida de divisas, reduciendo aranceles, ordenando la economía para bajar el riesgo país y las tasas de interés, reduciendo las tarifas eléctricas que están ideologizadas con precios que exceden el costo de producción, abriendo la economía al mundo. Todo esto va a producir crecimiento económico. Pero tenemos reducción de costos del empresariado, pero por supuesto como que para sí, que puedan asumir ese aumento de costos del básico. Pero por supuesto que sí. Por eso planteo un elemento fundamental de justicia social. Algo le tiene que tocar al trabajador ecuatoriano, pues. ¿Y a quién le van a comprar los trabajadores con más plata en el bolsillo? Además. ¿A quiénes le van a comprar? Además. Ok. Siguiente tema.
en el que queríamos entrar, porque es verdad. Lo de la vacuna. Miren, ahorita la clave es eso, ya sea para no enfermarse o si alguien se enferma, no contagiarse hasta niveles extremos. Y sobre eso también propuso Guillermo Lasso recientemente una meta muy ambiciosa. Nuestro programa de vacunación apunta a tener en los primeros 100 días de gobierno a 9 millones de ecuatorianos vacunados. ¿Cómo logramos esto? En primer lugar, tenemos que negociar con varios proveedores de vacuna. No podemos casarnos con uno solo porque se corre el riesgo de que no cumpla con lo ofrecido y no podamos vacunar. Y varios proveedores también por el precio, porque la vacuna de Pfizer, las 2 dosis cuestan $35. En cambio, la vacuna de AstraZeneca está en el orden de los $15 a $20. Con una diferencia. La vacuna de Pfizer está reputada como tener un 95-97% de eficacia y la de AstraZeneca no tanto. ¿Vale la diferencia de precio? Es que no podemos poner todos los huevos en una misma canasta. Tenemos que negociar con todos los proveedores de vacunas. Mire lo que ha pasado con Pfizer y Canadá. Pfizer decidió hacer un cambio en una de sus fábricas de Europa y le han cumplido a Canadá. Por lo tanto, eso es una advertencia para decir, no nos casemos con Pfizer. ¿Y el Ecuador también? Hay que hablar con Pfizer, hay que hablar con AstraZeneca, hay que hablar con Moderna y cualquier otra vacuna aprobada por el FDA de los Estados Sputnik Unidos no, entonces, o la rusa Unión Europea. No, en esto no podemos jugar con los ecuatorianos. ¿Descarta o no Sputnik, la vacuna rusa? No ideologicemos el proceso de vacunación. Yo lo que estoy diciendo con absoluta claridad que mi gobierno llevará a cabo el proceso de vacunación con vacunas aprobadas por el FDA de los Estados Unidos o la Unión Europea. Y con una meta ultra ambiciosa. ¿Dónde saca que puede vacunar a 9 millones de ecuatorianos en 100 días? Significa 24 de mayo, junio, julio, agosto, mediados de septiembre, ¿terminó? Sí, se lo voy a explicar. Esto no es tan complicado. El sistema de salud del Ecuador tiene aproximadamente 2.100, 2.150, me dijo Alfredo Guerrero. 2.160 establecimientos de salud, desde hospitales hasta dispensarios médicos. Si usted divide esos 9 millones para los 2.100 en 90 días, equivale a vacunar a 43 ecuatorianos por día. Eso es factible, solo con el sector público, pero yo pienso que es necesario desmonopolizar la vacunación. Hay empresas con buen gobierno corporativo, y voy a poner un ejemplo, Supermaxi, con más de 10.000 empleados. Estoy seguro que Supermaxi tiene la capacidad para poder vacunar a sus empleados, vacunar a los familiares de los empleados. Y yo creo que el gobierno tiene que desmonopolizar, tiene que confiar en el sector privado en este caso. ¿Para ayudar a vacunar o para también importar y comprar la vacuna? Los fabricantes solo negocian con los gobiernos, con el Estado. Por ahora. Pero una vez que llegue la vacuna al Ecuador, pues el gobierno puede facilitar dosis siempre y cuando sea un proceso masivo, porque no vamos a privilegiar ni a funcionarios del gobierno, ni a parientes de funcionarios del gobierno, sino a todo el pueblo ecuatoriano. Me preocuparía, por ejemplo, sectores como Divino Niño, de la Tarqui Popular. Hay que llegar allá probablemente con mecanismos móviles, establecer un container con médicos y también proveer la vacunación. Ahora, hay otro elemento, permítanme, que es importante para escoger proveedores. La vacuna de Pfizer requiere una cadena de frío de menos 70 grados centígrados. Eso la complica. Lo complica en el mundo, no solo en Ecuador. Y la vacuna de AstraZeneca permite una cadena de frío de entre menos 8 y menos 15 grados centígrados. Esos equipos para conservar ese nivel de frío sí existen en Ecuador. Un par de inquietudes. No son 9 millones los que tendrá a vacunar, son 7. El gobierno va a hacer con 2 hasta mayo 24. ¿Y usted confía en eso? No. Entonces, tenemos que hablar de 9. La segunda cosa. Ahora, le voy a proponer algo al pueblo ecuatoriano. ¿Ustedes quieren que vacunemos a 9 millones? Tomen una decisión definitiva el domingo. No perdamos más tiempo, porque como presidente electo yo podré iniciar negociaciones y ya he hecho contacto. No quiero decir que ya son definitivos, porque hay que reconocer que los fabricantes solo hablan con gobiernos. Yo aspiro que hablen con un presidente electo y con un candidato que el día domingo, dependiendo del pueblo ecuatoriano, logremos una adhesión importante
para iniciar este proceso desde ya. Porque no es un programa solamente sanitario, no es solo un programa social, se ha convertido en un elemento, el principal programa económico, para que puedan los ecuatorianos salir a trabajar con confianza, con tranquilidad, nuevamente impulsar sus emprendimientos, poder vender, poder cobrar, poder vivir en paz con la seguridad de que tú estás protegido y tu familia Sin también. salud no hay reactivación económica. No, Mire, no hay reactivación económica. En su plan de gobierno dice usted ya sobre la visión macro de la salud. Nuestra propuesta busca lograr un sistema de salud eficiente, de acceso universal y con atención médica de calidad, con especial énfasis en la prevención y en la descentralización. Responder mi pregunta requeriría no solo un programa, una enciclopedia, pero deme algunas claves de cómo. Prevención y descentralización. ¿Cómo? En primer lugar, yo escogí como binomio un médico capacitado en salud pública como Alfredo Borrero Vega. Él va a ser un apoyo fundamental para mí. Primero, prevención, con programas de inversión en agua potable, en alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial. Hay un déficit muy alto en los 221 cantones del Ecuador. Y yo voy a declarar en estado de emergencia sanitario el Ecuador, conseguir recursos internacionales por lo menos durante 4 años de gobierno para invertir cerca de 10.000 a 12.000 millones de dólares para lograr agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, y será la prioridad en todos los municipios. Sin que eso signifique privatización de los servicios de salud. No va a significar privatización. ¿Cómo se llama esa es esa una figura? obligación. ¿Usted acaba de explicar? Esa es una obligación del Estado, Carlos. No podemos seguir viviendo. Recursos de afuera para invertir en salud? Bueno, sí, por supuesto que lo hay. Lo hay, y no solamente a largo plazo, a bajas tasas de interés, sino también no reembolsables. Le quiero preguntar, Carla, en este punto del programa, un par de temas, y me acordé porque algo tiene que ver indirectamente, ya verá, según lo que me dijo Carla, si mantiene su plan con su vicepresidente. Así es. Según sus propuestas, está el lograr el empoderamiento de la mujer, dar más espacios, subir también su calidad de vida, pero vemos que en el Ecuador hay una brecha entre lo que ganan los hombres y las mujeres, y esto se da en el sector público y en el privado. ¿Se compromete usted a tener el mismo número de mujeres y hombres de su gabinete, tomando en cuenta que el vicepresidente es hombre? Por supuesto que sí, pero hay un problema muy serio con la mujer ecuatoriana, y no solamente es que es discriminada en materia de empleo, en materia de salario, sino la violencia contra la mujer, la violencia intrafamiliar, la violencia fuera de la familia con el femicidio. Necesitamos mujeres empoderadas que le digan a su pareja: mira, hasta aquí llegas nomás, yo tengo mis recursos económicos, cuidaré a mis hijos, pero tú no me vuelves a agredir nunca más. Me hace señas, Carla, que de eso le quieres preguntar más. A ver, dale. Así es, justo en esa línea va mi otra pregunta. El sistema judicial es corrupto. Ha destruido muchas áreas, y dentro de esas las afectaciones son en las mujeres violentadas, en las mujeres que son asesinadas por sus parejas, por sus exparejas. Conseguir una boleta de auxilio, el hacer una denuncia, el sistema es cruel con la mujer. Yo sé que un presidente no puede ingerir en lo que es la justicia, pero ¿qué se puede hacer a través de los legisladores que son afines en cuanto a las leyes? Fíjese usted, una de nuestras candidatas, y no voy a decir por ahora su nombre porque no me lo ha autorizado, candidata de Creo a la Asamblea Nacional, es una madre abandonada por su esposo, cuya hija, siendo menor de edad, fue violada por un hombre de la tercera edad. Tuvo su hijo, tiene su nieto. Han pasado por lo menos 10 años y ella todavía no logra justicia para lo que sucedió en su familia. Yo le he dicho a ella: ven a la Asamblea Nacional, tú eres importante para que representes a ese sector de la mujer ecuatoriana en la Asamblea Nacional y me recuerdes a mí todos los días mi compromiso con la mujer ecuatoriana. No me puede decir el nombre, ya sé, pero ¿en qué puesto está en la lista que la puso? Está en un puesto que va a llegar a la Asamblea Nacional. Voy a decirle su nombre, que nunca lo olvidaré, porque lleva el nombre de mi madre. Se llama Nora. ¿Su apellido? Ya, después. Después. Para mí será un gusto entrevistarla cuando sea elegida.
Proseguiremos en breve con Guillermo Lasso, son las 21 horas 41 minutos y, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Tú nos cuentas por qué? Sí, son las 21 horas. Quiero decirles que si ustedes no votan este 7 de febrero, están permitiendo que otras personas tomen la decisión no solo de un presidente, sino de un destino. Y lo van a hacer por usted. Carlos. ¿Mano de hierro frente a la inseguridad? ¿Y eso? ¿Qué le dio a Guillermo Lasso? Lo averiguamos cuando volvamos. Seguimos con Vera a su manera. 21 horas 27 minutos, estamos en vivo. El programa es solo de 1 hora. Disculpen si quieren más, espero que sea en la segunda vuelta. ¿Ya? Poco a poco. Miren, vamos al tema crucial, por lo menos que es en este momento tercero en la preocupación de los ecuatorianos, que es inseguridad. Recientemente dieron una conferencia de prensa conjunta Guillermo Lasso y Jaime Nebot, y allí expresó esto nuestro invitado. Cuando seamos gobierno, nos preocuparemos por la seguridad ciudadana. No vamos a permitir que el ciudadano viva con temor, con miedo, asustado. Estoy seguro que los asambleístas de la 6 y de la 21 juntos trabajaremos en todas las reformas legales necesarias para proteger a los ciudadanos de los delincuentes. Muchos dirán, ¿y qué le pasa a Lasso? Que él habla de empleo, de economía, de oportunidades, y hoy habla de seguridad. Es que sin seguridad no hay inversión, y sin inversión no hay empleo, y el empleo ayuda a que haya menos inseguridad en la sociedad ecuatoriana. ¿En verdad usted cita la inseguridad como la causa que impide resolver o despegar a estos otros problemas? Correcto. Pero antes no le había oído la expresión tan dura que vino después. Hay que autorizar a los ecuatorianos a portar armas, especificó a quiénes y por qué. Y luego, desde la última semana, y es con su voz en radio, mano de hierro contra la delincuencia. ¿Y eso? Le voy a dar un antecedente, Carlos, y usted tiene buena memoria y lo recordará usted y los ecuatorianos. Cuando fui gobernador de la provincia del Guayas en 1998, hubo un rebote de delincuencia, de inseguridad en la provincia del Guayas. Se dictó el estado de emergencia y pude liderar, coordinar con las Fuerzas Armadas y la policía la lucha contra la delincuencia y bajamos los indicadores. Mano de hierro con los límites de la ley y el respeto a los derechos humanos, pero mano de hierro, porque no podemos permitir la inseguridad en la sociedad. Ya lleguemos a precisiones ahí. Vamos. Mano de hierro. Cuando un policía se lo ataque, un individuo, de una manera en que puede peligrar su vida. Ponía un ejemplo, un bate de béisbol y le viene con la cabeza. El policía tiene que tener otro bate de béisbol para defenderse y si no se va a la cárcel o puede sacar su arma y ante una agresión inminente que le puede costar la vida, disparar. Yo le voy a decir algo muy claro y me voy a referir a los policías del Ecuador. Tendrán en mí el respaldo político necesario para que ustedes actúen dentro del marco de la ley, respeto a los derechos humanos. Obviamente una reacción acorde con lo que tienen que enfrentar y si tienen que usar el arma, que la usen. Yo personalmente me encargaré de condecorar a un policía que defienda a un ciudadano honesto. Y si el delincuente cae por agresión contra la policía, con mayor razón estaré del lado de los policías. Esa es la obligación de un presidente de la República. ¿Desde cuándo piensa usted así? Toda la vida he pensado así. No me he enterado. Toda la vida. Ya, cuando fui gobernador, acorde con el nivel de autoridad que tenía. A ver, pero el presidente de la República tiene la obligación de liderar un proceso de seguridad como lo he planteado, un comité de seguridad, y he dicho, 24 de mayo a las 9 de la noche estaré reunido con el alto mando militar. No va a haber cena entonces de protocolar. En lo absoluto. Con la Corte Suprema, alto mando militar, policía y también el canciller. Eso dijo. ¿Para? Sí, porque necesito el apoyo de amigos como los Estados Unidos, Colombia, Perú, para enfrentar la delincuencia que viene desde afuera. Qué bueno que lo mencionas. Pero Tito, me acuerdo de esto de la delincuencia que viene desde afuera. Antes algo más sobre estos ejemplos. Derechos humanos. Cuando entra en conflicto el derecho humano del delincuente, que lo tiene, con el del inocente, ¿cuál prevalece o son equiparables? El del inocente.
estaré del lado de los inocentes, del lado de la policía, del lado de la ley, del lado del Estado, ese Estado que tiene que proteger a los ciudadanos. Ya, dijo usted que en buena medida la delincuencia y la ola de inseguridad también viene afuera. Sí, ciertamente, narcotráfico y narcoguerrilla. Pero vea lo que sucede con aquel candidato del pasado, que ha recibido fondos presuntamente del ELN. ¿Sabe cómo le llamó usted el ELN ayer 2 veces con Janet y Nostroza? ¿Cómo lo llamé? ¿No se acuerda? Bueno, dígalo usted. Fuerza irregular. No, son Fuerza terroristas. irregular, porque no lo dijo así. Bueno, pero 2 ya veces se lo digo fuerza ahora. irregular. Bueno, son terroristas. O sea, cambió de ayer a hoy Sí, de opinión. no he cambiado de opinión. Lo que he ¿O le dicho... costó decir que son fuerzas terroristas o narcoterroristas? No tengo pelos en la lengua. Estoy dispuesto a defender a los ciudadanos ecuatorianos, defender el territorio del Ecuador, la soberanía del Ecuador. Por eso necesitamos a las Fuerzas Armadas para que cuiden la frontera y los policías nacionales el territorio, digamos, interno. Y necesito al canciller sentado ahí porque voy a pedir más apoyo de que él probablemente ya nos da los Estados Unidos, coordinar con Colombia, coordinar con Perú, coordinar con la región y defender el territorio ecuatoriano y a los ecuatorianos. Coordinar. ¿Sabe lo que le tiene que pedir a Colombia? Que ejerza soberanía en su territorio, pues del suroriente. ¿Hasta cuándo le cobras el papel de yunque? Allí antes lo hacía en buena parte del oriente, eso se ha subsanado. Ahora Colombia no ejerce soberanía y tenemos que pedirle combinar. Bueno, tiene que colaborar y tenemos que también decirle con claridad. Bueno, lo haré, en su momento lo haré con frontalidad, con respeto, pero con mucha frontalidad. Y le diré al presidente de Colombia, oiga, cuide su frontera y deje de causarnos daños en el Ecuador. Pero tenemos muchos problemas en narcotráfico, trata de personas, sicariato. Y no podemos simplemente el presidente de la República decir, no, vamos a arreglar esto con una sonrisa. Eso no se arregla con una sonrisa. Pero tampoco... Se arregla con una mano firme, reconociendo la necesidad de que un agricultor, padre de familia, tiene el derecho de portar un arma para defenderse de los delincuentes. ¿Quiénes son aquellos que usted distingue como que tienen derecho de portar un arma? El sector rural y el sector campesino. Rural en la sierra, campesino en la costa. Que no, allá no llega la policía. Si el 911 en las ciudades se demora la respuesta. Imagínese usted en el campo. Y mire, los agricultores son víctimas de asalto, robos de la casa, de los bienes. Luego, la violencia contra su familia, que incluye violación. Oiga, señor, ¿no le parece a usted que un agricultor, que un camaronero que está en zona campesina y rural tenga el derecho de portar un arma y que el delincuente sepa que si se mete en esa casa le va a ir muy mal? ¿Y por qué discrimina las zonas urbanas? ¿Qué pasa cuando alguien se mete un delincuente a una casa y usted no lo menciona, como que un señor puede tener, si cumple todos los requisitos, un arma en la casa? Bueno, ampliaría la visión, pero en la zona urbana sí hay servicios de seguridad. No quiero olvidarme de decir algo que es muy importante. Hay que trabajar coordinadamente con las empresas de seguridad privada. No se puede tener a las empresas de seguridad privada sometidas. Tenemos que liberar sus manos. Que quiere desarmarlos, quitarles las armas de fuego. Eso es un absurdo. Hay que darles armas a la seguridad privada y coordinación con la Policía Nacional. Ahora, hay quienes dicen, mire, a quienes hay que quitarle las armas a los delincuentes, no armar a los inocentes, porque entonces esto eso va a ser una guerra de locos. Pero eso es una quimera, eso es simplemente un soñador, un filósofo. Mire usted lo que ha pasado con aquel periodista, comunicador Efraín Ruales. ¿Usted cree que esa vida merece que simplemente contemplemos lo que sucede y digamos aquí paz y amor? Mire, señor delincuente, deme el arma y no porte arma. No, hay que actuar con mano firme y hay que enfrentar a la delincuencia y no andar con filosofía, ser práctico. Y lo voy a hacer. Y voy a defender a los 17 millones de ecuatorianos. Y la policía y las Fuerzas Armadas van a contar con el respaldo político del presidente de la República, con el liderazgo. Porque no podemos decir simplemente, bueno, es que el policía, el general, el coronel. Dedicarse a hacer un análisis sociológico del tema y se acabó la historia. Mire lo que pasó con un policía honorable, respetable, que yo lo vi en televisión, abriéndole la puerta a Correa del hospital policial. Me refiero al coronel César Carrión. Le destruyeron su vida profesional.
Me acuerdo. No se puede actuar de esa manera, no se puede jugar con la dignidad de las personas, la dignidad de un policía, Qué bueno que lo recuerda. de un militar. Porque felizmente fue asambleísta, pero eso no le repone el daño que se le causó. Bueno, Ciertamente. repararemos los daños en su momento. No solo a César Carrión, a todos los oficiales de Fuerzas Armadas y Policía Nacional, por ejemplo, a Edwin Ortega, que también fue agredido por el gobierno de Correa. Y él mencionaba el otro día que usted lo citó creyendo que no estaba en un tuit. Qué bueno que lo aclara aquí. 21 horas 56 minutos. ¿Con qué vamos a concluir, Carla? Cuando volvamos estaremos con la parte final de la entrevista con algunas preguntas y respuestas cortas al respecto de temas importantes en el cierre de campaña. Y recordarles de insistir, el no votar este 7 de febrero permite que otras personas tomen la decisión por usted, no solo de un presidente, sino de un destino. Son las 21 horas 57 minutos y estamos en vivo. Seguimos con Vera a su manera. Es en vivo y es para concluir. ¿Con qué pensamientos y sensación cierra usted su tercera campaña en la primera vuelta para la presidencia de la República? Muchas gracias, Carlos, por la oportunidad. Yo le quiero decir a los ecuatorianos, gracias. Gracias por todo ese apoyo y respaldo que he sentido en toda esta campaña a lo largo de más de 35 días recorriendo el Ecuador. Muchas gracias. Pero también les quiero decir, salgamos a votar. El 7 de febrero no es una elección cualquiera, es casi un plebiscito. O escogemos el pasado de aquellos que negocian con grupos terroristas y que además quieren desdolarizar la economía para llevarnos por el camino de Venezuela, por la miseria en la que vive hoy el pueblo venezolano, o escogemos el futuro, el gobierno del cambio, aquel que con mano de hierro combatirá la delincuencia, con eficiencia vacunaremos a los ecuatorianos, promoveremos la inversión, crearemos empleo, promoveremos el emprendimiento de las mujeres, de los jóvenes, de todos, apoyaremos a la agricultura, a la ganadería, con créditos a 30 años, al 1% de interés, con semillas gratuitas y de calidad, para generar empleo. Nos preocuparemos del agua potable, del alcantarillado. Colaboraremos con todos los municipios para descentralizar la administración pública y lograr resultados que resuelvan los problemas cotidianos que ustedes viven en este momento. Por eso te invito a votar por el cambio, a votar por esta alianza. Creo 21, PSC la 6. Y le pido a Dios que los bendiga a ustedes y los ilumine el próximo 7 de febrero. Yo le digo también gracias por su presencia y por cumplir su palabra a pesar de una agotadora jornada hoy, por su resistencia en definitiva. En cuanto al invitado de esta noche, Guillermo Lasso, mi opinión es que a esta hora es el único de quienes representan una alternativa democrática con opción de entrar a segunda vuelta, el único. Las mediciones serias que he consultado lo establecen así. Pero ese no es su único valor. Ante todo, Guillermo Lasso es un tipo honesto. Y no porque lo afirme yo, porque así lo prueban graves acusaciones que se le han hecho, ninguna de las cuales, si se judicializó, lo demostró culpable. Y eso en esta justicia todavía copada por el correísmo corrupto que lo difama. Hay un aval mejor. Lo dijo quien ya está muerto, pero en vida. Certificó que Guillermo Lasso no tuvo responsabilidad ni beneficio alguno en el feriado bancario de 1999. Prefiero al economista Eduardo Valencia, hombre de izquierda y gran luchador contra la corrupción, quien integró la comisión investigadora de la crisis económica financiera creada por Correa el 9 de abril de 2007. Pero no basta ser honesto para sacar de la crisis a este país. Es necesario tener soluciones viables. Las tiene. Se requiere tenacidad y ha persistido 10 años para ponerlas en práctica. Es valiente. Recuerdo cuando en una anterior campaña en Ibarra entró un auditorio copado de correístas mientras gobernaba Correa, o cuando fue a un partido de fútbol sitiado por enemigos pagados para atacarlo a la salida, con boleto de entrada a tribuna haciéndose pasar ellos por aficionados. No es para mí el candidato ideal, ni debe serlo para muchos de ustedes. Es quien mejores soluciones tiene. Eso lo llevará a lo más importante, ser mejor presidente. Lo que le falta no es indispensable para ser un gran presidente.
Es lo que denominan carisma o lo conocido como carisma. Según algunos también chispa o simpatía para responder. Esas características han sido usados a veces por muchos para engañar y junto con una sonrisita fingida o un verbo genial, vestir como beneficiosas las recetas que son mortales. La desdolarización amigable es un ejemplo. Renta básica universal, otro. Que los ricos traigan su plata, ¿les suena? Si van en serio, ¿empezarán por ellos? Todo ese discurso aparentemente justiciero les sirvió para volverse millonarios con un puesto burocrático y tener suficiente para comprar impunidad. A futuro, y lo han proclamado, quieren el poder para declarar inocentes a los condenados por la justicia que pusieron ellos mismos. Guillermo Lasso ha sido en los hechos un obstáculo al dar batalla, sobreponiéndose a su lesión en una pierna, a su diabetes y exponiéndose al contagio de COVID a pesar de su edad. Quienes piensan en segunda vuelta para votar por Lasso pueden hacer que no la haya al votar en primera por alguno que les dijo lo que esperaban oír, pero lo hacen justamente porque saben que esta vez no llegarán al poder para cumplir. Quienes acudirán a votar, pero en blanco o nulo, simplemente harán mayor el porcentaje de quienes simpatizan con Maduro y a quienes les descubrieron financiamiento del narcoterrorismo. Y si por el COVID o la pobre organización electoral deciden no votar, la sanción no será $40 de multa, sino un país lanzado al abismo, ese país que tanto quieren cuidar para ustedes, sus hijos o sus nietos. Depende de ustedes, ya no de mí. Mi obligación es recordarlo, su responsabilidad es pensarlo. Carla. Mañana hablaremos exclusivamente de cómo votar y cuidarnos. Les traemos recomendaciones y orientación de la mano de un médico en cuanto a bioseguridad y de una persona conocedora de cómo es la mecánica electoral. Hasta este viernes entonces a las 21 horas. Buenas noches. Esto fue Vera a su manera.